La líder de oposición y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, escapó de Venezuela en un barco hacia Curazao y está viajando hacia Oslo, donde más temprano su hija recibió a su nombre el galardón. El gobierno espera que la Corte Constitucional dé luz verde al Tratado de Inversiones suscrito por el presidente Noboa en su visita a Emiratos Árabes Unidos. Con este instrumento apunta a atraer capitales al Ecuador. El correísmo insistirá en enjuiciar políticamente en la Asamblea a la ministra de Energía Inés Manzano por los fallidos contratos con Progen y ATM. Hasta ahora, el oficialismo ha logrado bloquear la fiscalización de estos casos. Los militares ya no podrían jubilarse con solo 20 años de aportes. Una reforma legal propone subir esa base a 25 años. El proyecto, que está en trámite legislativo, causa inquietud entre los uniformados. Desde 2024, CNT se ha adjudicado 4 contratos para la administración del sistema de agendamiento de citas con el IES y el Ministerio de Salud. La empresa estatal ha recibido $19.4 millones, pero estos call centers no han resuelto la falta de atención médica. Los estudiantes tendrán 10 días de vacaciones por Navidad y fin de año. El asueto iniciará el viernes 26 de diciembre y se extenderá hasta el domingo 4 de enero, según el Ministerio de Educación. Liga de Quito tiene 2 fechas más para alcanzar su cupo directo a la Libertadores tras su juego contra Independiente del Valle. El encuentro se transmitió en la pantalla de Ecuavisa Sports. La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, salió de Venezuela vía marítima con apoyo de los Estados Unidos rumbo a Oslo, en Noruega. Empezamos Televistazo Estelar este miércoles 10 de diciembre de 2025. Amigos, buenas noches y bienvenidos. María Corina, Nobel por la Libertad. Sí, María Corina Machado dejó Venezuela en medio de una operación especial. Según ella, hubo muchas personas que arriesgaron su vida durante su salida en barco hacia Curazao antes de volver a Noruega. Machado lamentó no haber llegado a tiempo a Oslo para poder recibir el Premio Nobel de la Paz, pero extraoficialmente se conoció que ya aterrizó en la ciudad y que va a aparecer en público en los próximos minutos. Maduro viola la Constitución. María Corina Machado ha estado todo el año en la clandestinidad por la persecución del régimen de Nicolás Maduro y acusaciones de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir. Haber sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz activó la posibilidad de buscar una vía para salir de Venezuela y hoy es un hecho. En una conversación telefónica con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Batne Fridnes, él le dice: "We are so happy to hear that you're safe." Y María Corina Machado comentó: I have to fly literally right now. I have to get on the plane. I'm on my way to Oslo right now. El diario Wall Street Journal cita fuentes del gobierno de Estados Unidos y revela que Machado salió de Venezuela por vía marítima hacia la isla de Curazao en el Caribe antes de volar a Noruega. La operación atribuida a los Estados Unidos coincidió con el sobrevuelo de unidades de guerra de ese país este martes en el Golfo de Venezuela, naves que tienen base en el portaaviones Gerald Ford. Así también hubo reportes de la actividad de naves de Países Bajos, posiblemente escoltando el traslado. María Corina Machado dijo que pronto contará los detalles de lo que ha tenido que pasar para salir de Venezuela y de la cantidad de personas que arriesgaron su vida para que ella llegue a Noruega. Y la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz se llevó a cabo en Oslo, en Noruega, en ausencia de la receptora del galardón, por lo que fue entregado a su hija, Ana Corina Sosa. El presidente del Comité Noruego destacó la lucha de María Corina Machado por la democracia y condenó la crisis de derechos humanos en Venezuela. Lo informa Ileana Suárez. La gala del Premio Nobel de la Paz comenzó con el ingreso de los reyes, del presidente del Comité del Nobel, Jørgen Batne Fridnes, y de Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado. Fridnes habló de la represión y de los abusos que ocurren bajo el régimen chavista de Venezuela. Mientras estamos aquí sentados en el ayuntamiento de Oslo, hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela.
No pueden oír los discursos de hoy, solo los gritos de los presos que están siendo torturados. Y se refirió a las movilizaciones en las elecciones presidenciales de 2024, en las que cientos de miles de voluntarios supervisaron y documentaron el proceso electoral y comprobaron que el régimen de Maduro cometió fraude. Mr. Maduro, accept the election results and step down. Señor Maduro, usted debe aceptar los resultados y dejar el poder. Invitó al escenario a Ana Corina Sosa, hija de María Corina, e hizo la entrega de la medalla y el diploma del Premio Nobel de la Paz 2025. I am here on behalf of my mother, María Corina Machado. Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado. A pesar de que no ha podido llegar acá, quiero decir que mi madre nunca rompe una promesa. Por eso digo con alegría que podremos darle un abrazo aquí en Oslo, después de 16 largos meses en la clandestinidad. Dio un discurso preparado por María Corina, en el que, entre otras cosas, acusó al chavismo de colapsar la economía venezolana y provocar el éxodo de 9 millones de venezolanos. The regime dismantled our democracy. El régimen ha desmantelado nuestra democracia, ha corrompido nuestras fuerzas armadas, ha censurado a la prensa, ha manipulado elecciones, ha perseguido a los disidentes. To them, A los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron su hogar, su familia y sus vidas, a ellos pertenece este honor, este día y este futuro. gracias. Agregó que su madre nunca va a dejar de luchar por un país en libertad y que por eso, luego de su visita a Oslo, regresará a Venezuela pronto. Y el presidente Daniel Noboa regresará mañana al país tras su gira por Emiratos Árabes, España y Noruega. El acuerdo de protección y promoción de inversiones con Emiratos Árabes es lo que destaca en este viaje como parte de los acuerdos firmados. La segunda parte de los 5 viajes internacionales que el presidente Daniel Noboa tiene programados hasta enero terminó este miércoles en Oslo, la capital noruega. Antes estuvo una semana en Estados Unidos. En Noruega, junto a los mandatarios de Argentina y Paraguay, el presidente Noboa estuvo en la entrega del Premio Nobel de la Paz, otorgado a María Corina Machado. Allí el mandatario habló de la defensa de la democracia en la región. Me alegro por todos los venezolanos, me alegro por, como decía, por Sudamérica que tanto necesita libertad, necesita dignidad, necesita pues democracia que funcione. Su última actividad en Noruega fue la reunión y cena con el primer ministro Jonas Gahr Støre, con quien habló de cooperación y fortalecimiento de las relaciones bilaterales, sin que hayan trascendido detalles de lo alcanzado en ese encuentro. Antes de Noruega, Noboa estuvo en Emiratos Árabes Unidos, en donde firmó el Tratado de Protección y Promoción de Inversiones y las alianzas educativas en inteligencia artificial y proyectos ambientales enfocados a la conservación marina y la biodiversidad. El gobierno habló de que tuvo conversaciones con inversionistas petroleros y de energía, pero aún no hay detalles de logros concretos. El mandatario retornará al país este jueves y solo entonces hay la posibilidad de conocer los detalles y alcances de las reuniones con el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan y el vicepresidente primer ministro Mohammed bin Rashid. El presidente Noboa volverá a viajar el 19 de enero. Lo hará a Davos, Suiza, para asistir por 4 días al Foro Económico Mundial. Antes se tomará 10 días de vacaciones. Y 3 instancias más debe superar el Tratado de Protección y Promoción de Inversiones con los Emiratos Árabes Unidos antes de que pueda entrar en vigencia. El momento clave es el análisis de la Corte Constitucional de Ecuador, ya que la Carta Magna prohíbe los arbitrajes internacionales, lo cual ha impedido que la inversión extranjera llegue al país. Sin embargo, existen precedentes que permiten al Ecuador contar con esa herramienta para la solución de controversias. Veamos. En el Ecuador nada es sencillo. Atraer inversión extranjera está en esa extensa lista de complejidades. El Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, suscrito con Emiratos Árabes Unidos, debe cumplir 4 pasos antes de entrar en vigencia. La firma del presidente Daniel Noboa durante su gira es apenas el primero de ellos.
El segundo es el análisis que tendrá que realizar la Corte Constitucional. Y allí hay un asunto que será clave porque el artículo 422 de la Constitución señala que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. El gobierno lo tiene claro y por eso hacen énfasis en la naturaleza de lo acordado. Hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría Jurídica de la Presidencia y es por ello que se trata de un tratado de inversiones, no de comercio, ¿no? Con lo cual está estipulado que se lo puede hacer perfectamente. Aquí hay un antecedente, y es que la Corte Constitucional en el 2023, al analizar el acuerdo de asociación comercial con Costa Rica, declaró su constitucionalidad. ¿Y qué es lo que dice ese acuerdo en lo referente a la resolución de conflictos? Pues que se pueden someter los reclamos ante el CIADI, ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ante una institución de arbitraje ad hoc o cualquier otra institución de arbitraje. Aunque el contenido del tratado con Emiratos Árabes Unidos no se ha difundido, el embajador de Ecuador en ese país adelantó algunos aspectos. Sería necio de nuestra parte, ¿no es cierto?, firmar un documento en el cual no esté conforme a la Constitución. Esto estamos hablando más de reglas de arbitraje internacional que se ajustan a la Corte Constitucional, no necesariamente el CIADI. Si la Corte resuelve que lo acordado es constitucional, la siguiente instancia es la Asamblea Nacional, donde se entiende que la mayoría oficialista aprobaría sin inconvenientes el Tratado de Protección y Promoción de Inversiones con Emiratos Árabes Unidos. Finalmente, el documento deberá volver a la Presidencia de la República, donde el jefe de Estado firmará su ratificación. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional aprobó el informe para la adhesión de Ecuador al Tratado de Comercio de Armas de la ONU. El presidente Daniel Noboa remitió el documento para la ratificación en el Pleno de la legislatura. Más detalles con Paul Romero. Este miércoles la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó por unanimidad el informe sobre el Tratado de Comercio de Armas. El pasado 20 de noviembre el presidente Daniel Noboa solicitó el trámite parlamentario del instrumento internacional para regular y transparentar el comercio de armas convencionales, prevenir el tráfico ilícito y evitar que se desvíen a organizaciones criminales. Oficialistas y opositores votaron a favor para que el informe pase al Pleno. Fortalecer la seguridad del país, el control efectivo de armas y sobre todo la cooperación internacional para combatir la delincuencia organizada. Estamos de acuerdo en poder aportar para que que es un tratado de carácter internacional, aporte en la seguridad nacional. El tratado se aplicará en las categorías establecidas por la Organización de las Naciones Unidas: carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y lanzamisiles, armas pequeñas y armas ligeras. Según el informe, cada estado establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para regular la exportación de municiones. El tratado también limita las exportaciones de armas si menoscaban la paz y seguridad y permiten la violación del derecho internacional humanitario. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social llegó a un acuerdo con los prestadores externos de salud de segundo nivel. Tras la reunión realizada este miércoles en Quito, el IES acordó realizar un primer desembolso hasta el 26 de diciembre. Carla Delgado amplia la información. Este miércoles, el IES ofreció ponerse al día con los prestadores externos de salud de segundo nivel. Se trata de las clínicas privadas que dan soporte a la seguridad social en consulta externa, apoyo de diagnóstico, servicios de laboratorio, entre otros. La decisión se produce tras varias protestas e incluso paralizaciones del servicio en ciudades como Guayaquil, debido al incumplimiento de pago desde 2023. Según los prestadores, la deuda supera los $1.000 millones. Durante la reunión con el presidente del Consejo Directivo del IES, se alcanzó un compromiso de pago. Esperan que el primer desembolso sea de al menos $85 millones. Nosotros realmente queremos creer en la palabra en firme que nos han dado los asesores de presidencia del IES, que la próxima semana empiecen a pedir ya facturas para que antes del 26, como fue su promesa de diciembre, nos hagan ese pago importante. Los prestadores consideran que el pago es urgente, dado que su situación financiera se ha vuelto insostenible. Si el IES no nos paga, esto es una cadena, ¿no?
El IES no nos paga como prestadores, nosotros no podemos pagar a los proveedores y esos proveedores, por ejemplo en medicina, tampoco pueden pagar a los laboratorios farmacéuticos que elaboran las medicinas. Entonces todo se va cerrando y complica al final el afectado, ¿quién es? El afiliado. Además, propusieron establecer pagos mensuales programados a partir de enero, incluyendo montos pendientes por auditorías. En total son alrededor de 100 prestadores de segundo nivel que atienden a 3 millones de asegurados en todo el país. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones ha recibido 19.4 millones de dólares para implementar sistemas de contact center destinados a gestionar citas médicas y también para el IES, el Ministerio de Salud Pública. Pese a los contratos millonarios firmados bajo régimen especial, los pacientes aún no logran obtener citas por ninguno de los canales ofrecidos. Más detalles de esta situación con Diego Puente. Al igual que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, conseguir una cita en el Ministerio de Salud por llamadas y aplicaciones es imposible. Televistazo comprobó este miércoles que no hay espacios para odontología, medicina general y familiar y psicología, que son las únicas especialidades que se ofertan. Al llamar al 171, una operadora responde, solicita los datos, pero al final el resultado es el mismo. Le informo, mil disculpas, al momento no existe disponibilidad. Lo mismo ocurre con el IES, que incluso dijo iba a contar con inteligencia artificial para encontrar turnos lo más rápido posible y en el sector más cercano del paciente. Pero ese robot, sin dar espacio a preguntas, se limita a decir que no hay turnos. Los contratos para estos servicios de agendamiento de citas han sido millonarios y se han firmado directamente con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. En 2024, el Ministerio de Salud pagó 7,5 millones de dólares por el servicio de citas médicas por 1 año y medio, según este contrato. Ese mismo año, el IES pagó 5 millones de dólares por contact center vía omnicanal, es decir, para que se agenden por llamada, mensajes de texto, WhatsApp y redes sociales. Lo renovó este año por 6,9 millones de dólares. Los 3 contratos fueron por régimen especial y la única empresa invitada a participar fue CNT, que no ha respondido solicitudes de información desde el lunes. Se consultó a esa empresa cuál es el nivel de participación de Google, que a decir de un expresidente del IES, trabaja con otras firmas para la implementación de esta tecnología. Google no había desarrollado este tipo de software, lo hizo por pedido nuestro. A través de uno de sus representantes locales que se llama Certica, se encargó de desarrollar el software que permite que usted llame, le contesta. A CNT se le adjudicó el 1 de diciembre otro contrato por 7,2 millones para el sistema de contact center para el 2026 para el Ministerio de Salud Pública. Mientras eso se concreta, los pacientes siguen intentando conseguir una cita en un sistema que no ofrece ningún espacio. Seguimos con más. Los estudiantes tendrán 10 días de vacaciones por Navidad y fin de año. El asueto empezará el viernes 26 de diciembre y se va a extender hasta el domingo 4 de enero, según lo dispuso el Ministerio de Educación. Los alumnos del sistema público regresarán a clases el lunes 5 de enero, mientras que los estudiantes de los planteles particulares, fiscomisionales y municipales podrán ajustar su propio cronograma de ingreso. Les contamos ahora que el Consejo Directivo del ISFA aprobó el texto del nuevo proyecto de Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Entre los cambios principales se destacan el aumento de años para el retiro forzoso y voluntario, así como la disminución de la base de cálculo para las pensiones. Paul Romero con la explicación de este tema. En el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas se incrementan los años de aporte para retiro forzoso y voluntario de los militares y reduce la base de cálculo para las pensiones. Son los principales cambios que el Consejo Directivo del ISFA propone para la sostenibilidad del sistema. El 8 de diciembre, el director del Instituto, Ignacio Fiallo, remitió al jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, el documento con la aprobación de los cambios para que siga el trámite en la Asamblea e inicie la socialización al personal militar. El proyecto regula el tiempo mínimo de servicio para el retiro y cesantía de los uniformados. Se incrementa de 20 a 25 años por terminación de carrera o salida forzosa y a 26 años por salida anticipada o voluntaria.
El sustento técnico para la modificación, según el documento, se basa en la necesidad de financiamiento para el pago de pensiones ante el incremento de la esperanza de vida a 73 años en los hombres y 80 en mujeres, y el desequilibrio en los años de aporte que les permite actualmente a los militares retirarse con 20 años y recibir pensiones por más de 40. Bajo esas condiciones, ningún sistema de seguridad social resulta sostenible, señala el documento. Otro cambio es la reducción del 85 al 80%, la base reguladora de la pensión por retiro voluntario, considerado uno de los nudos críticos del proyecto que se tramita en la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea. También se propone el aporte del 1% de las pensiones al seguro de enfermedad y maternidad del ISPA. En las Fuerzas Armadas existe inquietud e incertidumbre por el proyecto de ley. Militares en servicio activo consultados por Televistazo consideran una propuesta regresiva de derechos. Los gremios médicos denunciaron graves problemas en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. Son equipos, en algunos casos, obsoletos y áreas que no han recibido mantenimiento adecuado. A esto se suman procesos de adquisiciones para los laboratorios que, según el Colegio de Médicos del Guayas, están detenidos. Un tema complejo a vísperas de la época invernal en la costa. Carla Delgado sigue este tema. Gremios médicos alertaron que el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, agoniza. En estas imágenes de las que Televistazo tuvo acceso se constatan las áreas deterioradas y equipos que, pese a haber cumplido su vida útil, no han sido renovados. A estas denuncias se suman otros problemas: la falta de información epidemiológica actualizada y el abandono del sistema multipantalla, una herramienta clave para el monitoreo sanitario, según advierte el presidente del Colegio de Médicos del Guayas. Actualmente no se lo está utilizando, está abandonado, siendo una importante herramienta para poder entrelazar los resultados y que las autoridades del salud tengan las mejores decisiones. Se lo desarrolló a raíz del problema de Taisha, los problemas que hubieron en el oriente ecuatoriano. El gremio también denuncia que la adquisición de reactivos e insumos para los laboratorios de referencia nacional está prácticamente paralizada, con menos del 30% de ejecución. Esto, afirman, pone en riesgo la vigilancia epidemiológica y la entrega oportuna de resultados al Ministerio de Salud. Entonces vamos a tener una escasez de insumos y de reactivos para la etapa invernal que se nos avecina. Mientras tanto, el laboratorio de bioseguridad nivel 3, inaugurado por el presidente Daniel Noboa en enero y que representó una inversión superior a $2 millones para el Estado, permanece sin funcionar por falta de insumos. Este laboratorio, construido con el apoyo de la cooperación alemana al desarrollo, debía realizar estudios de patógenos que representan una amenaza biológica para la salud pública. El ex viceministro de Salud, Marcelo Aguilar, dice que si no se toman correctivos urgentes, las consecuencias pueden ser catastróficas. Eso va a generar diversos efectos en algunas enfermedades transmisibles: aumento de dengue, zika, chikungunya, aumento de leptospirosis y de otras infecciones que se transmiten por agua contaminada. Televistazo continúa a la espera de una entrevista con el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, quienes aseguraron se pronunciarán este viernes. La ex embajadora de Ecuador en los Estados Unidos, Ivonne Baqui, confirmó su precandidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Por ahora cuenta con el respaldo del Líbano. Adriana Bermeo hace un recorrido por su trayectoria diplomática que inició en el año 1981. La diplomática de todos los gobiernos, Ivonne Baqui será candidata a ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas. Aunque su nombre aún no consta en la lista de postulaciones en firme, como es el caso de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, se conoce que su nominación será por Líbano. Yo estoy de candidata, sí, pero va a ser con Líbano que me va a nombrar, porque el Ecuador todavía no se ha decidido, entonces, pero voy a estar nombrada, sí, estoy de candidata. Ahora, no quiero confirmar nada hasta que no se dé 100%, pero tengo el apoyo de Estados Unidos, por supuesto. Ivonne Baqui, nacida en Ecuador pero de origen libanés, no es diplomática de carrera. Estudió arte y diseño en la Sorbona de París y administración pública en Harvard. Pero inició sus tareas diplomáticas por el Ecuador en 1981, cuando fue cónsul en Beirut durante el gobierno de Jaime Roldós Aguilera. En 1992 fue nombrada cónsul honoraria en Boston. En 1998 embajadora de Ecuador en Estados Unidos, cargo que ocupó 4 años. En 2003, el expresidente Lucio Gutiérrez la designó ministra de Comercio Exterior y en 2006 fue electa parlamentaria andina.
En el gobierno de Rafael Correa, Baki lideró la fallida iniciativa Yasuní ITT, que buscaba dejar bajo tierra el petróleo del Parque Nacional Yasuní. Y desde entonces ha ocupado las embajadas de Qatar, Estados Unidos y durante el gobierno de Daniel Noboa la de Francia. Actualmente, Ivonne Baki trabaja como asesora y copresidenta del Fondo de Inversión Lara. La ONU elegirá al sucesor de Antonio Guterres en el 2026 y se posesionará en enero del 2027. Mundo. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido hoy por orden de la Fiscalía. Lo investigan en una causa por corrupción, por un desfalco millonario de fondos públicos destinados a comunidades indígenas. El caso se remite a la época en la que Arce era ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales y no a su propia presidencia. Según la prensa boliviana, el caso involucra a Arce por autorizar desembolsos a cuentas personales. Copartidarios de Arce dicen que la detención es ilegal. Arce fue el último presidente socialista de Bolivia que hace un mes fue sucedido por Rodrigo Paz Zamora. Estados Unidos incautó un barco petróleo frente a Venezuela en una operación liderada por la Guardia Costera. El presidente Donald Trump, al comentar el hecho, no dio detalles. Solo dijo que lo han confiscado por muy buenas razones y que es el barco más grande jamás incautado. Oficiales de la Marina estadounidense abordaron la nave en una operación especial. Un representante de la oposición venezolana dijo que se trata de un buque que salió de ese país con la intención de colocar petróleo en el mercado negro internacional, evadiendo controles y sanciones, usando rutas asociadas a redes criminales. Otra versión apunta a que el barco iba rumbo a Cuba. Y un video impactante muestra el momento en el que una avioneta aterrizó de emergencia en una carretera y se estrelló contra un auto en Florida, Estados Unidos. Las imágenes fueron captadas por la cámara de un vehículo que circulaba a pocos metros de donde ocurrió el accidente en la autopista interestatal I-95 a la altura de Cocoa Beach. La conductora sufrió heridas leves y los dos ocupantes de la aeronave salieron ilesos. Se investigan las causas del siniestro. A plane just crashed onto a highway. On a highway. Oh my goodness. Oh my goodness. Redes sociales, a un clic del peligro. La empresa de tecnología Meta, dueña de Facebook e Instagram, ya comenzó a desactivar las cuentas de menores de 16 años en Australia por la ley que restringe su acceso. Joel Vanegas informa que la medida empieza a replicarse en otros países. Veamos. Australia se convierte en el primer país en prohibir por ley el uso de redes sociales a menores de 16 años. Una medida impulsada por el creciente número de estudios que vinculan el uso intensivo de pantallas con el aumento de la ansiedad, depresión, acoso en línea, presión social e incluso suicidios en adolescentes. La ley obliga a plataformas como Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, X, Snapchat, Threads y Kik a impedir el ingreso de menores de edad. No está incluido WhatsApp. Las plataformas que incumplan pueden enfrentar multas de hasta $33 millones. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, busca alejar a los jóvenes de las pantallas. Quiero que los chicos vayan a las canchas de fútbol, de tenis, a nadar, que tengan experiencias reales con personas reales, dijo. La medida motiva cambios en otros países. Francia estudia limitar el acceso a redes hasta los 15 años. Noruega avanza con nuevas reglas de verificación de edad. En 2021 prohibió los filtros de belleza en fotografías. Brasil aprobó una ley que exige que las cuentas de redes sociales de menores de 16 años estén vinculadas a las de sus padres. Y en el Reino Unido, el gobierno analiza imponer toques de queda digitales con bloqueos por horarios y límites de uso de aplicaciones.
La experiencia de Australia puede servir de modelo para la Unión Europea, que planea imponer restricciones similares, además de países como Dinamarca y Malasia. En Ecuador no existe una prohibición para el uso de redes sociales. Sin embargo, hay restricciones en el uso de la imagen de niños, niñas y adolescentes en proselitismo político en redes sociales, según el Código de la Niñez y Adolescencia. Y precisamente, Ecuavisa Digital y el programa Contacto Directo abordaron uno de los mayores peligros que en este momento amenaza a los jóvenes en las redes sociales. Se trata del consumo de videos que hacen apología del delito e incluso normalizan la narcocultura. No diga que no, no diga que no. Una investigación del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford alerta sobre el fenómeno conocido como reclutamiento digital de niños y adolescentes en Ecuador desde la red social TikTok. Todo un mecanismo y es una de las... El estudio que Gabriel Brito, antropólogo digital de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, preparó para Oxford, revela cifras preocupantes que impactan a jóvenes de hasta 25 años que consumen videos de narcocultura. Hoy en día 1 de cada 8 videos que aparecen a los jóvenes ecuatorianos en su feed de TikTok están relacionados a la cultura narco. Sí, eso estamos hablando de un número muy alto. Básicamente casi que todos los jóvenes hoy en día han visto por lo menos uno de estos videos. Estos grupos construyen una narrativa aspiracional, mostrando autos de lujo, armas, joyas y grandes sumas de dinero, sugiriendo que unirse a una estructura delictiva es una vía rápida para obtener estatus, poder económico, respeto y reconocimiento social. Y poco a poco el algoritmo va detectando que este joven consume este tipo de símbolos, ¿sí? Entonces el algoritmo está entrenado para mostrarle más y más. La precariedad económica y la falta de oportunidades en cientos de miles de hogares en Ecuador hacen que muchos adolescentes vean estos modelos como una salida de la pobreza, normalizando la narcocultura. A las plataformas les conviene mejorar su algoritmo lo más que pueden para no perder usuarios, ¿sí? Si mañana todos los padres del Ecuador se alertan, le dicen a sus hijos que se dejen de usar TikTok. Y eso le va a quitar usuarios a TikTok. Y si nos damos cuenta que estos espacios digitales se están convirtiendo en una amenaza para el bienestar de los ecuatorianos, el gobierno tiene que estar allí. El estudio sugiere la adopción de medidas tanto estatales como parentales encaminadas a proteger a los niños de una vida soñada en redes sociales, que tiene consecuencias muy peligrosas en la realidad. Continuamos con más información aquí en Televistazo Estelar. Estamos también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. 2025 es el año con mayor hacinamiento carcelario en el país en la última década. Llega al 36%. Para una perfiladora criminal, se trata de una crisis que escala incluso al mismo ritmo del crimen organizado. Mirlen Ochoa nos presenta las cifras. El hacinamiento en las cárceles de Ecuador se ha agravado en la última década. Entre 2017 y 2024, la sobrepoblación superó el 30%. Un periodo marcado por la violencia extrema que estalló en las masacres de 2021. Aquel año, los traslados masivos y el primer censo penitenciario del INEC redujeron temporalmente el hacinamiento al 4% en 2022. Una cifra cuestionada porque en la práctica los centros siguieron desbordados. En ese momento el presidente Lasso empezó a firmar indultos. Y le comento esto porque yo fui la encargada de, por ejemplo, buscar a todas aquellas personas que estén en la cárcel por temas de infracciones. En el 2023, el hacinamiento subió al 13% y para finales del 2024 la población alcanzó los 33,000 presos, es decir, 21% de sobrepresencia. La tendencia se agravó este 2025. Hasta noviembre, los 36 centros del país alojaban casi 37,000 internos, con un hacinamiento del 36%, el nivel más alto registrado. Alexandra Padilla, perfiladora criminal, también trabajó en el SNAI. Y yo llegué a ver, le estoy hablando de mayo, que en una celda, en el pabellón 3, había 1, 2, 3, 4 camas, pero habían 16 presos ahí. A lo largo de este año, el gobierno ha ejecutado múltiples traslados. Además, ha deportado a reos colombianos y abrió, aún sin concluir, la cárcel del Encuentro. Pero el hacinamiento que supera los 13,000 presos no ha disminuido. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que organizar las cárceles nuevamente. ¿Qué pasa ahí? A usted le reciben y lo que le dicen es: ¿de qué banda eres? Lo primero.
Y si a usted se le ocurre decir que es de una banda o que no es de una banda, la van a reclutar. Las provincias con mayor hacinamiento son Esmeraldas, Pichincha, Imbabura, Guayas, El Oro y Loja. Las altas temperaturas, la falta de lluvias y vientos de hasta 60 kilómetros por hora han agravado 2 incendios forestales en Cotopaxi y en Tungurahua. En los Silinizas y en Yanganates, el fuego avanza sobre pajonales y bosques mientras los bomberos intentan contenerlo. Sandy Espinosa con la información de esta emergencia. En una semana, el aumento de las temperaturas y la falta de lluvias han puesto a las zonas altas de Cotopaxi y Tungurahua en riesgo de incendios, afectando ecosistemas ya de por sí frágiles. En Toacaso, 40 kilómetros al norte de La Tacunga, un incendio se inició la noche del martes en Rasuyacu, en la cara sur de la Reserva Ecológica Los Silinizas. 2 unidades y 10 bomberos de La Tacunga fueron desplegados, pero la distancia y el terreno complicado hicieron que el control comenzara recién en la madrugada. Entonces confirmaron que el fuego avanzaba, abriendo 3 frentes que consumían pajonales, pinos y mortiños. El incendio ya fue controlado, aunque siguen las evaluaciones. De forma preliminar se estima que afectó cerca de 100 hectáreas. En Tungurahua, otro incendio impactó una zona protegida, en el Parque Nacional Yanganates, en Píllaro. Las llamas han arrasado unas 600 hectáreas. El fuego se propagó rápido en el sector Filoverde, cerca de la laguna Pisayambo, impulsado por la vegetación seca y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. 10 bomberos de Píllaro, 4 guardaparques y personal municipal de gestión de riesgos están en la zona, donde quedan 2 focos activos. El Consejo Nacional Electoral podría incurrir en incumplimiento legal por no haber desarrollado hasta ahora un sistema de interconexión de datos sobre el financiamiento electoral. El plazo otorgado en las reformas al Código de la Democracia del año 2020 se cumplió ya en mayo de este año. El Consejo Nacional Electoral debía cumplir con esta ley reformatoria que fue publicada en el registro oficial en febrero de 2020. Un documento de 36 páginas que entre sus disposiciones le otorgó un plazo máximo de 5 años para vincular o desarrollar un sistema de interconexión de datos que permita recabar información referente al financiamiento político. El plazo se cumplió y aunque el CNE anunció en 2023 que se había implementado, no hay pruebas de su operatividad. Ha sido simplemente una declaración, pues hasta el momento no se ha podido constatar que el sistema esté plenamente funcional o que, si lo está, la información y datos que haya aportado han servido para aplicar efectivamente la norma, sancionar efectivamente los incumplimientos. En eso coincide el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, Esteban Ron, quien añade que este incumplimiento manifiesto puede tener repercusiones para el Consejo Nacional Electoral. Y no ha sucedido absolutamente nada. Causal manifiesta de juicio político. El sistema que debía estar implementado este año debía ser una herramienta para mejorar el control del financiamiento de las campañas electorales y de las organizaciones políticas, pero también el CNE podía con ese mecanismo mejorar su credibilidad ante la ciudadanía. Estamos a merced de que partidos, movimientos, campañas y candidatos sigan haciendo lo que les venga en gana. Un tema que se suma a los pendientes que tiene el Consejo Nacional Electoral, entre ellos la falta de control de campaña en redes sociales. Pues en las últimas elecciones, la Organización de Estados Americanos realizó el tercer llamado de atención para que el CNE implemente mecanismos para controlar la propaganda electoral en plataformas digitales. Es un tema que la OEA ha reiterado en sus últimos 3 informes de observación en Ecuador. Esmeraldas, Cantón Muisne. María Corina, Nobel por la Libertad. María Corina Machado ha forjado una trayectoria política marcada por la persistencia y su convicción democrática que la han llevado en los años recientes a tener gran notoriedad internacional. Su recorrido reúne elementos de activismo ciudadano, liderazgo parlamentario y una innegable resistencia al régimen chavista. Veamos.
María Corina Machado es una ingeniera caraqueña de 58 años, conocida por su confrontación directa con el poder y la defensa del voto como herramienta fundamental de la democracia en Venezuela. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Su voz desafiante y directa fue tildada muchas veces de radical. Y frente a la corrupción, frente al crimen, claro que soy radical. Hay que sacarlos de raíz. Pero hoy es reconocida como símbolo de resistencia civil frente a la opresión. Necesitamos un cambio profundo. Aunque tiene más de 2 décadas en la política, primero como fundadora de la organización de monitoreo electoral Súmate, luego como parlamentaria y después como líder de la oposición, su influencia internacional creció en 2024, cuando dejó al descubierto el fraude electoral con el que Nicolás Maduro obtuvo su 3er mandato consecutivo. Para ello construyó una base sólida con millones de seguidores que volvieron a confiar en un cambio de gobierno por la vía electoral. Ganó las primarias de la oposición con más de 6 millones de votos. Fue inhabilitada políticamente por el régimen y encomendó a Edmundo González la tarea de medirse con Maduro en los comicios presidenciales. Machado hizo suya la campaña y el día de las votaciones creó una estrategia para que ciudadanos que presenciaran el conteo resguardaran las actas que respaldaban el resultado. Su equipo las recolectó y subió la información en un portal web que después hizo público para demostrar el triunfo de González. Todos sabemos que esto se acabó. Ese esfuerzo validó su lucha por la democracia, pero también la expuso ante la dictadura madurista, que la persigue, amenaza y acusa de traición a la patria y terrorismo, forzándola a alejarse de su familia y ocultarse por más de un año. Y Venezuela será libre. Desde la clandestinidad se ha mantenido firme en su idea de recuperar la democracia en Venezuela. Y aunque impulsa las alternativas electorales, también ha dicho que no será suficiente para salir de la dictadura. Creer que esto se trata simplemente de voltear unos militares corruptos y que con eso se resuelve el problema es absolutamente ingenuo. Y después de 20 años, yo diría irresponsable. Y con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ha sumado un importante aliado para aumentar la presión. María Corina Machado no es solo una dirigente política. Es hija, esposa, madre de 3 hijos y una mujer que ahora representa la convicción y el deseo de libertad en medio de la adversidad. Y el Centro Nobel de la Paz inaugurará mañana precisamente una exposición dedicada a la lucha de la oposición venezolana, María Corina Machado, coincidiendo con la entrega del premio que hoy recibió su hija en Oslo. La exhibición Democracy on the Brink documenta tanto su activismo político como el éxodo de millones de venezolanos que han tenido que abandonar su país huyendo de la represión del chavismo en la última década. La organización contó con imágenes del fotógrafo turco Emin Osman de la agencia Magnum, quien ya había trabajado en Venezuela y viajó a Colombia para retratar a jóvenes venezolanos migrantes. Sus historias se combinan con los discursos de Machado. Y volvemos a los temas locales para contarles que 2 sentenciados por delincuencia organizada en el caso Metástasis acordaron esta mañana las fechas para el pago de la indemnización fijada por el tribunal que los condenó. Uno de ellos deberá devolver incluso el monto que recibió el narcotraficante Leandro Norero por su colaboración en un proceso penal. Fabiola Santana amplía la información. Continúa la ejecución de la sentencia del caso Metástasis, que develó una red de corrupción en el sistema judicial para beneficiar al narcotraficante Leandro Norero. Este miércoles fue acordada la fórmula de pago de las indemnizaciones fijadas a Eli de Angulo, alias Estimado, y Héctor Paredes, ex sargento de la policía. El primero era operador y administrador de los bienes del narco Leandro Norero y el segundo ayudó al narco en el proceso de lavado de activos. Alias Estimado, quien recuperó su libertad tras cumplir su pena de 15 meses, debe pagar un total de $11,040. En noviembre ya pagó la mitad de $5,520 y lo restante deberá cancelarlo en 3 cuotas de $1,840 hasta febrero. El ex sargento de policía, quien sigue cumpliendo una pena de 30 meses, debe pagar $20,040, que incluye los $9,000 que recibió del narco. El pago inicial de $5,040 debe hacerlo en 48 horas, $5,000 en junio y los $10,000 restantes en cuotas de $250
$50 desde agosto. ¿Qué viene de ahora en adelante? Específicamente cumplir la fórmula de pago para posterior solicitar el levantamiento de las medidas cautelares que pesan en contra de mi defendido. Los demás sentenciados también deberán someterse a acuerdos de pagos. A los 12 que se sometieron a procedimientos abreviados se les fijó un monto distinto a cada uno. A otros 20 condenados mediante juicio ordinario se les fijó un monto solidario de $4 millones. El administrador del contrato adjudicado por SELEC a la empresa uruguaya Austral renunció y denunció además hostigamientos y amenazas por parte de la ATM. Mientras se espera la decisión unilateral sobre el fin de ese contrato, ninguna autoridad energética del país explica por qué se pagaron $71 millones a la empresa que, según los informes técnicos, desde el inicio no cumplió con lo ofertado para generar energía para el país. La Corporación Eléctrica del Ecuador por emergencia adjudicó el contrato de $90 millones a la uruguaya Austral para supuestamente inyectar 91 megavatios de energía con la solución terrestre de generación térmica del proyecto Esmeraldas 3. Vencidos los plazos, la inoperativa central termoeléctrica genera problemas y dudas, sobre todo después de la renuncia del segundo administrador del contrato, José María Estupiñán. Funcionario de SELEC, en su carta dice que con los casi 15 meses de gestión y tratos con Austral se ha visto expuesto a graves problemas de salud asociado a los efectos del estrés crónico. Esa salida obliga a que SELEC nombre otro administrador en medio de un conflicto legal con efectos penales porque los representantes de la empresa uruguaya están denunciados por delincuencia organizada. Para los expertos en contratación pública, ese contrato está caído y corregir los errores de funcionarios de SELEC tomará su tiempo. Como al resto del país, les invade la gran duda. Si Austral desde el inicio incumplió con el contrato, ¿por qué y quién le pagó 71 millones de anticipo? Ni las multas les va a alcanzar para todo lo que han desembolsado previamente. Y la sanción tampoco, porque realmente, bueno, que le suspendan en el registro único de proveedores por 5 años por contratista incumplido. Bueno, pero ¿y los millones? También queda el argumento del renunciante administrador del contrato que denuncia hostigamientos y amenazas de la contratista ATM. El silencio de SELEC y las autoridades de energía es lo único que funciona por ahora. Este contrato fallido de $90 millones es consecuencia de varios errores de contratación y abuso de la emergencia, dice Juan Francisco Díaz, del Observatorio de Transparencia a la Contratación Pública. No se está dando solución a los problemas de falta de energía, preveyendo las posibles sequías o falta de lluvias que puedan acercarse en los próximos meses. El principal de la empresa Austral, Nicolás Pic, desistió de una entrevista con Televistazo, al igual que el contralor y el gerente de SELEC, mientras el país pierde dinero, tiempo y energía. Y han pasado 6 meses desde que el gobierno anunció que la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, tenía la capacidad para retomar y culminar 2 termoeléctricas fallidas de la compañía Progen, y ambas obras, por las que el Estado pagó $108 millones, debieron funcionar en noviembre del año pasado, pero siguen abandonadas. Diego Cuenca describe su situación actual. Los 2 proyectos termoeléctricos de la compañía estadounidense Progen debieron estar operativos desde noviembre de 2024, pero un año después, las huellas del fracaso de esas obras aún son evidentes en el oeste de Guayaquil. Ahí, ese miércoles, Televistazo captó que la central salitral luce abandonada. Debajo de esa cubierta metálica están los 29 generadores que iban a entregar 100 megavatios al sistema eléctrico nacional. Y hoy siguen almacenados, sin que ninguna autoridad retome la obra para culminarla. A pesar de que el 16 de junio, la entonces vocera del gobierno aseguró que la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, iba a hacerse cargo. Y hoy la empresa SELEC EP tiene la capacidad de terminar de montar esas centrales de producción. Han pasado 6 meses de ese anuncio. Y en la termoeléctrica Quevedo el panorama es similar. No hay técnicos que trabajen para culminar los otros 50 megavatios que deben producirse en esa central. Y en ese tiempo ni SELEC ni la ministra de Energía Inés Manzano han dado información clara sobre la situación de ambos proyectos, por los que el Estado pagó $108 millones. Lo único que está claro es que en julio
SELEC denunció a Progem por los delitos de estafa y delincuencia organizada. Han pasado 5 meses y tampoco se conocen los avances de esas investigaciones. Bajo esa modalidad de secretismo, el gobierno carga la responsabilidad de retomar esos proyectos. Para hacerlo, la consultora Taxia hizo una inspección que determinó en qué condiciones recibió esas obras. Pero los informes que ya fueron presentados en septiembre son considerados confidenciales, a pesar de ser una obra pública. La única certeza a la que acceden los ciudadanos es que SELEC ejecutó las garantías con Progem por $30 millones y se quedó con los equipos viejos, según determinó la Contraloría General del Estado. Las autoridades del Ministerio de Energía y de la Corporación Eléctrica, responsables de estos contratos fallidos, evitan dar entrevistas o entregar detalles del caso Progem, que resultó incómodo para el gobierno. Luego de más de 6 meses desde que la Asamblea Nacional arrancó la investigación sobre los casos Progem y Austral, el informe estará listo para finales de este mes. La oposición acusa al oficialismo de obstaculizar la fiscalización al régimen. Patricio Díaz tiene más detalles de su postura. Los contratos fallidos de Progem y ATM reflejan la pugna entre ADN y el correísmo en la Asamblea. Desde que se conoció de estos casos, el correísmo ha pedido que se fiscalicen. Incluso en el Pleno solicitó en junio pasado que la ministra de Energía, Inés Manzano, comparezca ante los 151 legisladores para explicar la situación. Pero 76 votos de la mayoría oficialista no permitieron que el cambio del orden del día pase. Luego intentaron iniciar una investigación a través de la Comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta. Pero la Comisión de Transparencia, liderada por el oficialismo, reclamó ese proceso porque esa misma mesa, integrada por otros legisladores, lo trató ya en el anterior periodo legislativo. Las autoridades confirmaron a la comisión encabezada por ADN. A partir de ahí, se han realizado comparecencias de funcionarios vinculados al contrato, como el ex viceministro de Electricidad, Fabián Calero. El correísmo cuestiona que no se haya convocado a la ministra Inés Manzano. Dicen que hay un blindaje sobre los secretarios de Estado. ¿Cómo entrega usted 110 millones de dólares en el caso Progem? ¿Cómo entrega alrededor de 97 millones en el caso ATM sin haber tenido el aval y el consentimiento de quien está al frente de un ministerio? Nosotros hemos llamado a quienes ejecutaron el contrato tanto de Salitral, Quevedo y ATM. Los hemos tenido aquí, se los ha escuchado, han comparecido los colegas de la otra bancada, han hecho sus preguntas. Pero según el correísmo, las sesiones sobre el tema han sido esporádicas y han pasado más de 6 meses. La presidenta de la comisión asegura que el informe estará listo hasta finales de este mes. Pero lo importante es que nosotros no hemos dejado de fiscalizar. Aquí no se trata de cuidar a nadie, se trata de revelar la realidad y la verdad, y eso es lo que estamos haciendo. Eso no convence a la Revolución Ciudadana. Dicen que la Asamblea debe establecer responsabilidades políticas. Ya tenemos elaborado un informe de minoría porque ellos lo que quieren presentar es un documento muy laxo en el que no diga más que así habrán responsabilidades y que investigue Fiscalía y Contraloría. No, debe haber responsables políticos. Y que buscarán el juicio político contra la ministra Manzano. 2 veces ya lo presentaron. Una fue inadmitido y en otra, archivado por el CAL. El movimiento Reto Afín al Correísmo anunció que el próximo año elegirán a las nuevas figuras políticas para las elecciones seccionales de inicios del año 2027. Esa agrupación tendrá que definir si el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, será uno de los candidatos. Sin embargo, Álvarez esta mañana se desmarcó del movimiento Revolución Ciudadana. Diego Cuenca con el informe. El movimiento Renovación Total Reto, que tiene una alianza con el correísmo, evalúa cuáles serán los nuevos cuadros políticos para las elecciones seccionales de 2027. El asambleísta Raúl Chávez, presidente nacional de esa agrupación, no descarta a Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez como figuras principales en Guayas, pero señala que aún no toman una decisión. Creo que no hay que adelantarse, no hay que comerse el sándwich antes del recreo, y cualquier decisión que se tome primero tiene que ser democrática, la interna. Las decisiones que se tomen en Reto van a ser en julio del próximo año, donde tendremos las primarias, por supuesto, para las seccionales. A Aquiles Álvarez y Raúl Chávez los une más allá de su amistad, la afinidad que tienen con el movimiento Revolución Ciudadana. Sin embargo, Álvarez en su enlace radial de este miércoles se desmarcó de esa agrupación política con la que ganó la alcaldía de Guayaquil
y aclara que solo es amigo del expresidente de Rafael Correa, pero que no está afiliado a la RC. Estamos acostumbrados a exigir y firmar un papelito para afiliarse a los partidos y llegan a la asamblea y se desafilian. Entonces esos son los delincuentes que están acostumbrados a no honrar la palabra. Yo, en cambio, creo que la palabra vale más que cualquier papel firmado. Además, cuestionó que Luisa González, presidenta del movimiento correísta, semanas atrás, señaló que él no es del rebaño de la revolución. Y lo que más me da risa es que Luisa dice que no soy de la revolución y tal, pero ¿quién fue el único que peleó en primera línea para que ella de alguna manera busque llegar a la presidencia? ¿Quién fue el que se inmoló? ¿A quién han perseguido? ¿A quién han cerrado los negocios? El consultor político Osvaldo Moreno describe el propósito de ese discurso. Entonces, llevarse bien con Rafael Correa es llevarse bien con la RC. Al final, Luisa González es una directora que ha perdido 2 elecciones seguidas y está de salida. El movimiento Revolución Ciudadana tendrá que definir su relación política con el alcalde de Guayaquil durante su convención nacional en enero. 2.5 millones de dólares de perjuicio para el Estado generó la compra de trolebuses eléctricos por el municipio de Quito, según la Contraloría. Su examen determinó también indicios de responsabilidad penal. Más detalles en el siguiente reporte. La Contraloría determinó que hubo perjuicios para el Estado en la compra de trolebuses para Quito. El organismo señala que hubo omisiones en procedimientos de contratación pública. No se acataron recomendaciones del CERCOP y tampoco se consideró lo estipulado en el proyecto. No hubo respaldos documentales sobre cómo se establecieron los costos de implementación y otros rubros pagados, generando un perjuicio de 2.5 millones de dólares, valor que es la responsabilidad civil determinada por el organismo, a lo que se suman 79.000 dólares por responsabilidades administrativas. La Contraloría señala al directorio de la Empresa Metropolitana de Transporte de Quito, presidido por el alcalde o su delegado, por no solicitar al gerente de esa empresa aclaraciones, ampliaciones o informes que aseguren la conformidad del proceso. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, firmó un memorándum de entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, que luego permitió la suscripción del acuerdo para la adquisición de los trolebuses, que tampoco cumplieron con las especificaciones técnicas. El informe señala omisiones de gerentes, coordinadores de mantenimiento y especialistas que conformaron la comisión de entrega-recepción. En su examen especial a la adquisición de los 60 trolebuses, determina también indicios de responsabilidad penal que remitirá a Fiscalía para su investigación. La Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros rechazó el informe y asegura que la compra se realizó con transparencia y a menor costo que el presupuesto referencial. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, también cuestionó los resultados del examen de Contraloría, calificándolo como informes de persecución. Anunció también que la empresa ejercerá su defensa. Les contamos ahora que gremios de la comunicación como Fundamedios y el Colegio de Periodistas del Guayas califican el ataque de ayer a los equipos de prensa como una agresión a la libertad de expresión y aseguran que tomarán acciones legales. Los agredidos permanecen con reposo médico mientras agentes metropolitanos y nuevos guardias de seguridad se encargan del control de la terminal terrestre de Guayaquil. Vanessa Robles con el reporte. ¡Dispara, pues dispara! Tras los incidentes registrados ayer en la terminal terrestre de Guayaquil, hoy la vigilancia de las 6 puertas están a cargo de 90 agentes metropolitanos durante las 24 horas del día, según disposición de la Alcaldía de Guayaquil. También se están incorporando 210 guardias privados que daban el servicio en otras dependencias del holding municipal, pero que han sido reasignados a la terminal terrestre para completar los 300 uniformados que se requieren en 86 puntos estratégicos de esta dependencia. Mientras los afectados, como Mario Crespo, asistente de cámara de Guavisa, terminó con contracturas musculares y 2 días de reposo. Eduardo Molina, camarógrafo de TC, le suturaron 8 puntos en la cabeza y Jeremy Obando, reportero, le cosieron otros 6 puntos. Ambos tienen
8 días de incapacidad laboral tras la agresión que terminó con la intervención de la Fiscalía, como relata uno de los afectados. El fiscal dijo que como nos dieron 8 días de permiso, no era para mandar preso a las personas que nos habían agredido, entonces quedaron libres ellos. El Departamento Jurídico de Ecuavisa está analizando contra quién o quiénes será interpuesta la denuncia, así como TC, que también tomará acciones legales. Pero este abuso no solo ha provocado el rechazo de la ciudadanía, sino también de organismos de la comunicación. El Colegio de Periodistas del Guayas exige una investigación y sanción. Vamos a presentar también nosotros una acción legal, pidiendo explicaciones, obviamente. Al pedido se suma otra organización que defiende la libertad de expresión en el país, como Fundamedios. Condena a estos hechos, a esta brutal agresión, luego de poner en conocimiento de los organismos internacionales de derechos humanos. Es un atentado contra un derecho fundamental y eso está penalizado. Por su parte, Forcemax, la empresa de seguridad a cargo de los trabajadores involucrados en la agresión, publicó un comunicado en redes sociales indicando que han iniciado investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido. También lamentaron el hecho, aunque no explicaron los procedimientos para capacitar a sus empleados y que no cometan este tipo de acciones. El concurso Joven Chef de la Gastronomía Manabita reunió a estudiantes y cocineros en formación de toda la provincia para demostrar su talento y reinventar platos tradicionales. Karen Ceballos presenta los sabores, técnicas e innovaciones que marcaron esta primera edición. El talento joven de Manabí tuvo su propia vitrina culinaria en el concurso Joven Chef de la Gastronomía Manabita, un espacio que reunió a estudiantes y cocineros en formación para reinventar platos tradicionales y demostrar técnica. En esta competencia, el greñoso, receta emblemática de Jipijapa, se llevó el primer lugar. Esta preparación a base de maíz, maní y gallina criolla sorprendió al jurado con una versión inédita. Llegó a la mesa acompañado de un montado de helado de chicha fermentada, madurada durante 11 horas y realzada con salprieta y café, una combinación que equilibró tradición y experimentación. Su creadora, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, también recibió un reconocimiento especial como mejor exponente del rescate de tradición local. Y yo quise también darle ese realce al maíz amarillo, al maíz hecho, que también es muy importante en la dieta manabita, que se vuelva también un protagonista como lo es actualmente el plátano. La competencia mostró técnicas de alta cocina aplicadas a recetas ancestrales por alumnos de otras 5 escuelas gastronómicas de la provincia. La representante de Iche apostó por un tamal de carne de pato con masa de maíz criollo, cacao rallado y cocción en hojas de plátano. La Ulián presentó una cazuela manabita más ligera, con base de maní, longaniza crocante, croqueta de camarón apanado y relleno de requesón chonero. La Spam llevó una tonga en versión invertida, pechuga rellena con capas de maduro, jamón criollo y queso chonero, acompañada de arroz verde y maní quebrado. La Puse elaboró un lomo fino, estilo entomatado, sellado al vacío y servido con salsa de aguacate, con notas dulces y flor de salprieta. Y el Instituto Paulo Emilio Macías optó por un seco de gallina criolla preparado con vinagres de cacao y guineo. Existe un jurado de piso que es el que califica ahora mismo la técnica, que califica la trazabilidad justamente del producto, los tiempos, el montaje, el mise en place preparado. El concurso forma parte del programa que acompaña la designación de Manabí como Región Gastronómica Mundial 2026, reconocimiento que llevará el próximo año a la provincia a ser sede de la Cumbre Mundial de Gastronomía. Y es que el ganador o ganadora de este concurso va a representar no solo a Manabí, sino a todo el Ecuador el próximo año, el año en que Manabí ostenta la designación de Región Mundial de Gastronomía en el concurso del Joven Chef de las Américas. Para el certamen internacional se convocará a representantes de todo el continente, quienes deberán presentar innovación. En estos momentos vamos con imágenes en vivo desde Noruega, donde la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, está haciendo su primera aparición pública en el balcón del Gran Hotel en Oslo. Machado realizó una peligrosa travesía para poder salir de Venezuela, donde estuvo en la clandestinidad por 16 meses, oculta del régimen de Nicolás Maduro.
Según agencias internacionales, en su traslado estuvo implicado el gobierno de los Estados Unidos y también el de Países Bajos. Ella, hace unos momentos, como la acabamos de ver, salió al balcón de este hotel del centro de la ciudad de Oslo para saludar a cientos de simpatizantes venezolanos quienes llegaron hasta ese punto. Esto ocurre precisamente el mismo día en el que ella recibió oficialmente el Premio Nobel de la Paz, en este caso de su hija, porque no pudo llegar a tiempo en la mañana para poderlo recibir. Precisamente en esta ceremonia oficial, ella había anunciado que se habían presentado complicaciones en su salida, pero su avión finalmente aterrizó en la capital noruega a las 12 de la noche, hora local. A su llegada se reencontró con sus hijos, su madre y el resto de su familia, quienes no veía desde hace 2 años. Mañana María Corina Machado tendrá una agenda que incluye reuniones con el rey de Noruega, el comité del Premio Nobel, así como una rueda de prensa con medios de comunicación internacionales para conocer más detalles de lo que viene a futuro con la líder opositora de la dictadura venezolana. Vamos a escuchar ahora cuando canta el himno nacional de Venezuela junto a los venezolanos que llegaron hasta los exteriores del Gran Hotel en el centro de Oslo, donde se encuentra en estos momentos María Corina Machado. Bueno, vamos a esperar. Son momentos emocionantes. Voy a sumar aquí a William Echeverría. Bueno, ella no dio declaraciones en el balcón. Son imágenes de hace pocos minutos, precisamente en los exteriores del hotel, del Gran Hotel en el centro de Oslo, la capital de Noruega, donde se encuentra en estos momentos María Corina Machado. Ella no dio declaraciones. Ella ha anunciado que en las próximas horas dará una rueda de prensa, pero sí salió a saludar a los venezolanos que se dieron cita hasta ese punto, hasta ese hotel, para poderla saludar. Y es una imagen prácticamente histórica que en estos momentos se comparte a escala mundial de la líder opositora venezolana que durante 16 meses estuvo en la clandestinidad, incluso publicando videos, fotografías, información en sus redes sociales, pero no se conocía su paradero hasta este momento. Ella ya se encuentra en Noruega, donde esta mañana recibió en manos de su hija el Premio Nobel de la Paz. Seguimos pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, en los próximos minutos, en cuanto a la llegada ya de María Corina Machado a la ciudad de Oslo. Mientras tanto, seguimos con más información. Gracias, amigos, por su sintonía. Hace pocas semanas se hizo viral la historia de Cliver Guamán, el niño que narró el partido de la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Perú. El menor hoy fue protagonista en uno de los encuentros deportivos más apasionantes de la Champions League. Jorge Luis Vaquerizo nos trae los detalles del viaje de Pol Deportes a Europa. Nos vamos a no solo ver, a retransmitir en España el partido de la Champions entre el Madrid y el Manchester City la semana que viene en el Bernabéu. ¿En serio, Santi? De esta manera, Cliver Guamán, el periodista deportivo, también conocido como Pol Deportes, de 15 años, supo de la invitación de Latina y Marca para viajar hasta España a un partido de la Champions League. Con gritos de apoyo, pancartas y el calor de sus fans, fue recibido Cliver y su familia a las afueras del Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid. Gracias a todos ustedes. El niño periodista vistió para la ocasión y siempre cubierto con los colores de su ciudad natal, Andahuaylas. Llegó junto a su hermano, quien también es su productor, a las instalaciones de Marca, uno de los medios especializados en deportes más reconocidos en el mundo. Soy yo con mi bandera en el Cerro de Ate, en la final de la Copa Libertadores. Se me cerraron las puertas de un estadio, mira, ahora se me abrieron más. En su visita fue parte del programa Marcador y aprovechó para mandar un saludo a su gente en quechua. Radio Marca, Napa y Cacamuiquichi, Kangunapa, Juk, Ayin, Puncho, Ututapas, Cacho. Y no fue la única sorpresa. Junto al conductor de Latina, Santi Lesmes, quien se apropió de la causa, recorrieron cada espacio del mítico estadio Santiago Bernabéu. Pero el pequeño narrador peruano se quedó sin palabras al ver los trofeos más importantes que ha levantado el Real Madrid. La última Champions del Real Madrid.
Estamos en la final. Cliver soñó alto, catapultó su carrera al narrar la final de la Copa Libertadores en redes sociales desde el Cerro Puruchuco en Lima. Y hoy es el protagonista de uno de los partidos más emocionantes de Europa. Para Mbappé. Y ahora les contamos que novelas turcas y brasileñas, un reality y el retorno del recordado personaje del Cholito, protagonizado por David Reynoso, forman parte de la parrilla de programación de Ecuavisa para 2026. En un evento en nuestro centro de producción en el sur de Guayaquil se presentó el screening de este canal que permitió conocer de cerca los estudios donde se graba la próxima producción nacional. Diana León con los detalles. 5, 4, 3, 2... Mamita, por favor, si yo te veo como una criaturita del señor. No, papá, yo ya no soy una niña, yo soy... La producción nacional seguirá siendo la protagonista de las pantallas de Ecuavisa en el 2026. Hoy, los talentos frente y detrás de cámaras se juntaron para presentar el trabajo creativo que ya se construye para la audiencia. Entre ellos, el Cholito Forever. El Chulito y Cholito. Actores reconocidos y personajes mediáticos se abren paso en la pantalla chica. Una de ellas es la creadora de contenido, Elba González. Yo soy Pepita en la novela El Cholito. Hay 50% drama y 50% comedia. Creo que eso es lo más bonito de esta experiencia para mí, que estoy descubriéndome en el drama. Mientras, el comediante de trayectoria David Reynoso regresa con el rol protagónico del periodista Pepe Chalén. 18 añitos puede ser. Desde que hicimos el Cholito aquí, el primer Cholito, monstruo. Es una novela con una historia monstruo, con un Cholito obviamente diferente, ya más arrugadito. O sea, la pinta todavía sigue. Esta vez, su personaje deberá defender a su barrio de las ambiciones de un inversionista que quiere desalojarlos. Seguramente ustedes no me conocen, pero me voy a presentar. Yo soy Héctor Hugo Valencia, gerente propietario de Valencia Holding. Dicen por ahí, ¿no?, que uno está acostumbrado a la comedia, me han visto en la comedia, pero ha sido un reto tan chévere que he tenido con los directores de crear una cosa distinta a lo que normalmente han visto. Y este personaje es interesante. Por eso acepté y dije, bueno, tengo que estar aquí. La producción se graba en 3 estudios, con más de 17 escenografías. Y promete transmitir la misma magia de los dramatizados, que ahora conquistará a las nuevas generaciones. Unas 200 personas son parte del equipo detrás de los primeros 90 episodios. Y ya se proyecta una siguiente temporada. Señoras y señores, este operativo policial busca desmantelar El Cholito Forever es una de las grandes apuestas de Ecuavisa para la programación del 2026. Esta producción fue líder en su momento en el horario prime y le hemos vuelto a apostar por la coyuntura que existe en el país, porque el país necesita de humor, necesita reírse, necesita desconectarse de lo que se está viviendo, y esta producción lleva a eso, lleva una comedia sana, una comedia que atrae a las audiencias, es un casting hecho para las audiencias antiguas y para las audiencias jóvenes. El screening de Ecuavisa se realizó en el Centro de Producción Alberto Borges, al sur de Guayaquil, y destacó también a las novelas turcas y brasileñas que se agregan a la parrilla de programación para el próximo año, en el horario nocturno. Otro estreno será el reality La Isla de las Tentaciones, mientras que la cobertura deportiva promete los detalles de la participación de Ecuador en la Copa del Mundo. Buenos días. Señoras y señores, ustedes se preguntan. Y bueno, muchos éxitos para toda la producción nueva que se viene aquí en Ecuavisa para 2026 y que por supuesto ustedes la pueden disfrutar, amigos, en pantalla multiplataforma, ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo, luego del acuerdo de inversión con Emiratos Árabes Unidos, ¿qué hoja de ruta de reformas económicas deberá seguir el gobierno en busca de atraer capital extranjero? Lo analizará Miguel Rosignoli, experto económico. Además estará con nosotros Alfredo Cruz, él es filósofo, político y docente de la Universidad de Navarra, con su lectura del problema de gobernabilidad y seguridad que está enfrentando el Ecuador. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Televistazo Estelar.